médico nuclear, realizó estudios de medicina en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y se especializó en medicina interna en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara. Posgrado de medicina nuclear en CEDIMAT. Posee entrenamiento en PET-CT e imagen molecular del Hospital Oncológico Fundación Arturo López Pérez en Chile. Ha realizado cursos de cardiología nuclear clínica y PET-CT cardiovascular del Vall d'Hebron Hospital en Barcelona y entrenamiento en diagnósticos PET-CT y ciclotrón en el Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes en Caracas. Actualmente labora en CEDIMAT como médico adjunto del Departamento de Medicina Nuclear y en la Clínica Abreu como encargado del Departamento de PET-CT y es miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Recibimos esta noche al doctor Bayoán Durán. Querido colega, gracias por estar. Doctora. Gracias. Wow, muy joven para tantas cosas. Así es. Wow. Doctor, en mis tiempos de formación, nada que pensar en medicina nuclear. Podemos empezar dándole una pequeña introducción a la gente, claro, para que entienda cuál es la aplicación de la medicina nuclear, doctor. La medicina nuclear es una especialidad diagnóstica donde se usa una pequeña cantidad de radioisótopos con trazadores para cada órgano en específico. Ese es el nuclear general, donde podemos ver, por ejemplo, cómo funciona un riñón, cómo funciona el corazón, cómo está funcionando la tiroides. Pero también hay otra parte más nueva, que es la parte del PET-CT. ¿Qué es esto? Es una imagen, es un equipo híbrido que combina el aporte morfológico de la tomografía con el metabólico del PET, pudiendo ubicar exactamente topográficamente una lesión maligna con sus metástasis o en su estadio. Aunque estén a distancia o metástasis localizadas. Se hace del cuerpo entero, o sea que podemos ver totalmente el cuerpo desde el vértex hasta la pierna. Sí. ¿Cuántos equipos de PET-CT hay en República Dominicana? Actualmente tenemos 4 equipos en el país. Hay uno inclusive a nivel público. ¿Sí? Que está en el Hospital Oncológico en el INCART. Ajá. Sí, ¿En el nuevo oncológico? En el nuevo oncológico. Ok. Sí, ¿Y hay otro entonces en CEDIMAT? No, en CEDIMAT todavía no está en proyecto. Tenemos en la Clínica Abreu, que es el que más activo está ahora mismo. Exacto. Tenemos en apenas 4 meses que comenzamos, tenemos 500 y pico de casos hechos ya. Y además somos el único centro que tenemos el radio-CMA específico para cáncer de próstata, que es el PSMA. Estamos hablando de algo fundamental. Sí. Vamos a dejar la parte de próstata y atención los caballeros para poderle preguntar al doctor si con este estudio podemos obviar los otros, si podemos obviar el famoso y molesto examen físico que se le hace a través del tacto rectal al paciente, pero eso lo vamos a dejar para dentro un poquito más. Doctor, tengo una paciente con un cáncer de mama. Sí. Diagnosticada por los diversos métodos tradicionales en boga al día de hoy, y quiero saber realmente qué puedo decirle a esta paciente, qué puede beneficiarla más, si le puedo decir, mira, vamos a tratar de darte varios ciclos más de quimioterapia, vamos a esperar, vamos a ver. Ahora con el PET-CT yo puedo localizarlo a usted, enviarle a esta paciente y qué puedo yo obtener de información. Bueno, principalmente una imagen altamente confiable, con sensibilidad de casi un 100%. Podemos ver metástasis mínimas de 2 milímetros que una tomografía no puede verla, claro, ni ningún equipo convencional. Entonces, además de todo, usted mencionó lo de la terapia, es importante saber si el paciente está respondiendo o no a la quimioterapia. Entonces, ya después del segundo ciclo, se recomienda hacer un PET-CT para ver si realmente, y no podemos evitar todo el tiempo y todo el dinero que cuesta. Todo eso. O sea, que el PET-CT es una herramienta que además del abordaje terapéutico al paciente, también economiza bastante dinero y tiempo en un paciente
que necesita sobre todo economizar tiempo. ¿Cuál es la historia del PET-CT? El PET-CT inicia en los años 50 como experimento, el PET solo. Claro. Entonces en los años 70, cuando ya se usa en seres humanos, en el cerebro, y ya es en los 90 cuando se hace el equipo híbrido con el CT, que es la tomografía axial. Entonces ahí es que conocemos el PET-CT como tal. Tenemos aproximadamente 20 años, ya fuera de aquí hace 20 años que se está usando. Aquí todavía no había una cultura por falta de un equipo que produce el fármaco. Ya tenemos ese equipo en el país. O sea que tenemos un radiofármaco confiable con un equipo altamente confiable. Por lo que yo siempre he dicho, ya no hay que salir a otro sitio ahí a hacerse un PET-CT, porque lo tenemos aquí con la misma calidad y sea excelente. No tiene nada que envidiarle a un estudio fuera del país. ¿Hay que seguir protocolos específicos para manejar el PET-CT? El PET-CT, bueno, el paciente se prepara. El paciente, como la célula maligna requiere de azúcar, ¿verdad? Hay que poner el paciente en ayuno por mínimo 6 horas de carbohidratos para que el cuerpo esté ávido del fármaco. Entonces se usa flúor, que es un radioisótopo, con azúcar. Se le inyecta al paciente y automáticamente esa célula que está replicándose atrapa ese radiofármaco y va a ser escaneado en el PET, y podemos ubicar no solamente su tumor primario, sino las metástasis también en todo el cuerpo. Increíble. A nivel óseo, a nivel de ganglios y visceral, en cualquier parte donde se encuentre. Se usa plomo, es un lugar especial siempre, supervisado, claro, desde el inicio de la infraestructura, por la comisión, se vigila de cerca, desde la construcción hasta todo lo que se usa como dosímetro, publi, o sea, en general, y también para cada persona, para controlar cada mensual la radiación que está recibiendo esa persona y tomar medidas en caso de... prácticamente se usan pocas cantidades de fármacos, por lo que tendría que ser un accidente ya muy grande para que se contamine uno y corra peligro. En cuanto al paciente, lo que recibe es una mínima dosis y que en una balanza le sirve mucho más su diagnóstico que la mínima que recibe de energía nuclear. ¿Estos radioisótopos que ustedes utilizan, puede darle reacción al paciente? Ninguna, absolutamente. Los radioisótopos no porque no corren por ninguna vía que reaccione en el cuerpo. O sea, solamente se capta y se decae él mismo. O sea, es como si fuera agua que se le inyectara al paciente. ¿Cómo, por dónde se excretan? ¿Por la orina? Por la orina y por las vías biliares también. Exacto. En el caso de ciertos fármacos. Exacto. ¿Alguna especificación si el paciente, por ejemplo, tiene temperatura elevada, si tiene proceso gripal? Nada de esas cosas son básicamente... Las contraindicaciones básicamente se tienen en cuenta si hay un embarazo. Si la paciente lacta, se le suspende por 48 horas. Exacto. Que lacte. Y básicamente todo es calculado, todo es estrictamente calculado en pacientes pediátricos, dependiendo del peso, la talla, o sea, todo se hace con fórmulas y es bastante controlado todo. ¿Piensa usted que además de servir de vehículo diagnóstico, podrá haber una ampliación del PET-CT o de algún otro mecanismo similar en el futuro para que además sirva de tratamiento directo? Bueno. ¿Usted se imagina lo que sería poder atacar de manera directa las células cancerosas que, por ejemplo, quedaran después de haber hecho en un paciente un tratamiento completo, tal vez de quimio, tal vez de radio? De hecho, en la misma Clínica Abreu tenemos el equipo más avanzado ahora mismo que existe en el mundo, que es el Halcyon de radioterapia, que va directamente a la célula maligna, pero se hace sobre la plataforma de la imagen metabólica del PET, o sea que lo hacemos en conjunto, no para no irradiar, porque en tomografía uno ve una masa, así un tumor, sin embargo la parte activa es de ese tamaño. Exactamente. O sea, y solamente se le debe dar
a la parte activa, que es la parte que realmente se replica y que hace daño. Wow. Sí. Vamos a una pausa, doctor. Cuando regresemos, vamos a hablar de la aplicación del PET-CT específicamente en el diagnóstico de tumores de próstata y además ver qué tan accesible sea desde el punto de vista económico para la mayoría de los pacientes. Regresamos en breve. Claro. El doctor Bayoán Durán, médico nuclear, con nosotros esta noche. Doctor, hablamos de una aplicación para de manera específica el diagnóstico en tumores de próstata. Cuénteme a ver, correcto. Con el PET-CT. Sí, es un radiofármaco que tenemos solamente en la Clínica Abreu. Se llama PSMA, ese es el antígeno específico de membrana prostática, exacto, hasta ahora con sensibilidad de prácticamente un 100%, que ubica la célula maligna de próstata, no solamente en la glándula, sino a nivel de la metástasis, a nivel de cualquier parte del cuerpo. Es importante saber que el paciente está acostumbrado, los médicos, a operarlo, a tratarlo con radioterapia y se olvidan del resto del cuerpo, sin saber que ese paciente puede estar haciendo o ya hizo siembra fuera de la próstata. Entonces, ese es el típico paciente que es tratado y que el PSA empieza a subirle insidiosamente y el urólogo o el oncólogo no sabe por qué. Entonces le mandan a hacer tomografía, gammagrafía ósea, resonancia y no le encuentran nada. Entonces ese paciente es candidato 100% para un PET-CT con PSMA. Entonces hablamos que la aplicación es posterior a cirugía o se puede hacer previo a cirugía. O sea, tengo un paciente en clínica que por un tacto rectal encuentro aumento de la glándula prostática, por ejemplo, claro, le hago una biopsia y entonces sí, tengo el diagnóstico ya de un tumor maligno. De un adenocarcinoma de próstata. Un adenocarcinoma prostático, ¿verdad? Entonces, antes de intervenir o después de intervenir, este paciente se beneficiaría del PET-CT. Antes de cualquier abordaje terapéutico, el que fuere, es recomendable 100% hacer un PET-CT porque no sabemos en qué condición está el paciente. Exacto. O sea, a ver si está localizado la parte metabólica, o sea, es necesario saber si está local o si está también a distancia. Hay pacientes que simplemente no se pueden operar con mucha metástasis, o sea, hay pacientes que no responden tampoco a la quimio, hay que darle radio y muchísimas otras opciones. O sea. ¿Qué tan accesible desde el punto de vista económico? Porque los varones que nos están oyendo se han sentido bien y se alegran, pero después dicen, uff, la doctora Gotro está con un doctor ahí que está hablando de medicina nuclear, pero sabrá Dios cuánto debe costar este estudio. Aunque nunca es suficiente lo que uno utiliza y uno aplica a la salud, pero no es menos cierto, ni es un secreto para nadie, que hay personas que tal vez a veces tienen cierta precariedad para poder hacerlo. ¿Qué usted me dice? Claro, el costo actual son $1,900. O sea, estamos hablando de 75,000 pesos más o menos. Correcto. O sea, pero ¿qué pasa? Como no había cultura, el paciente, o sea, como no había PET aquí en el país, no había esa cultura, el paciente que podía se iba afuera y gastaba 3, 4 veces más, porque siempre va con un acompañante, pasaje, estadía. Los PET fuera de aquí son mucho más caros, de $4,000, de 4 y 5,000 dólares. Correcto. Claro que o sea, aquí tenemos, como quien dice, en la propia casa, en el mismo país, tenemos uno de los mejores equipos del mundo, un equipo humano excelente, y además tenemos un radiofármaco de excelente calidad probado por la IAEA y todo. Claro. O sea que no hay que irse a ningún lado. A ningún lado. Por otro lado, en cuanto al acceso, solamente lo está aprobando los seguros complementarios, o sea, los premium. Pero qué bueno, por lo menos lo están aprobando los complementarios. Sí, correcto, pero ¿qué sucede? El 80% de la población no tiene ese seguro y no tiene acceso entonces a ser bien tratado. Ya hoy día un paciente con cáncer
tratar a un paciente con cáncer sin una imagen metabólica como el PET-CT es contraproducente. Totalmente, o sea, ya, claro ya que no, sí, estamos ya, adivinando, exacto, teniendo ya las herramientas. Teniendo la herramienta, tener, entonces claro. da pena que no se apruebe, de verdad, Claro. que los seguros no puedan aprobar, los seguros básicos. Pero hay que trabajar eso, definitivamente, hay que trabajar para que SENASA también amplíe su cobertura, que está haciendo muy buen trabajo. Sí. Pero aquí yo creo que sería fabuloso. Claro, porque mira, por ejemplo, en el INCART hay una inversión de 1.000 millones de pesos. Exacto. Donde hay un PET, donde hay un ciclotrón, quizás el más grande en el área del Caribe. Y que prácticamente los pacientes saben que lo tienen ahí y no tienen el seguro para podérselo hacer. Eso es lo más triste, porque antes tú, pensaba, como no hay, tengo que irme fuera, ya yo me conformo con lo que hay. Pero sabiendo que están aquí y que con la mejor calidad y que hay gente que se lo hace y que le va muy bien y que yo no puedo hacérmelo porque no me avala el seguro. Exacto. No, es una pena. Es una pena. Es cierto. Doctor, ¿y el ciclotrón qué es? El ciclotrón es un acelerador de partículas, ya ahí entramos ya en física, donde se dispara un blanco y se produce y se sintetizan radiofármacos. En este caso, el que más se usa en el PET es el flúor 18, se mezcla con un análogo del azúcar. O se puede mezclar con una serie también interminable de fármacos que existen para cada patología, como por ejemplo el de próstata que ya lo mencionamos. Exacto. Hay ciertos tumores, para cerebro también, para Parkinson. Hay un sinnúmero de fármacos que se pueden usar. Doctor, entonces estamos hablando que además se le está dando trabajo a físicos. Claro, de hecho, ciclotrón. O sea, tienen químicos, tienen físicos. Tenemos químicos, tenemos físicos y especialistas en medicina nuclear y radiólogos. O sea, los reportes nuestros no solamente lo hago yo como nuclear, sino es un radiólogo también que ve la parte tomográfica y yo veo la parte metabólica. Y hacemos un reporte en conjunto. Claro que sí. Hay técnicos también especializados también en esto. A nuestros médicos que me estén viendo, que quieran actualizarse en relación al tema, que los invitamos a que introduzcan en nuestro querido Google, pero además el médico que quiera enviarle un paciente, precisamente para usted, no solamente tal vez el primer paciente, los primeros pacientes, que no se sientan los colegas tímidos porque no hayan usado esta herramienta, que puedan sentirse con la confianza de comunicarse con usted, de llamarle y decirle, mire doctor, le voy a mandar un paciente, vi en el programa de la doctora Taina Gotró, me gustaría, ¿qué puedo yo esperar? ¿Qué usted cree que puede? Sin ningún temor, porque la verdad es que para aprender siempre hay tiempo, y más que es en beneficio de los pacientes. De hecho, nosotros hemos tenido allá en la Clínica Abreu la costumbre, desde hace un tiempo, desde antes de que comenzáramos con el proyecto, de invitar visitas guiadas con los especialistas para explicarles, para irles explicando, para que vayan conociendo y viendo lo que tenemos. O sea, y con las herramientas que cuentan para beneficio de los pacientes y para ellos mismos, para poder dar un buen servicio. Así mismo. Sí, tenemos un teléfono de citas en la Clínica Abreu, que es el 809-221-1999, y mi celular para cualquier duda es el 829-846-0519. Perfectamente. Sin temor pueden comunicarle y usted abierto siempre, claro, yo los oriento a los colegas, siempre a los mismos pacientes. Y también en la Clínica Abreu hay un personal entrenado también para responder cualquier duda o pregunta. Increíble. Doctor, la Clínica Abreu tiene, no puedo decirle exactamente cuántos años, pero sí le puedo decir que muchas décadas, porque desde que yo era pequeña, yo vivía en Ciudad Nueva, éramos vecinos de la Clínica Abreu, y me asombra positivamente como los centros viejos, los centros médicos tradicionales del país han sabido reinventarse y dar el salto. O sea, la verdad es que es un gran servicio que hace a la población el que un grupo de inversionistas se hayan decidido a dar el salto y a adquirir, como dice usted, uno de los equipos de PET-CT más modernos del mundo. Así es. O sea,
definitivamente la medicina en República Dominicana no tiene nada que envidiarle a la medicina de cualquier parte del mundo. Correctamente. O sea, qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de poder salir, y cada vez más los más jóvenes como ustedes siguen más, salen y siempre quieren regresar a su país. Claro. ¿Usted cómo se siente después de regresar, haber estado en otras latitudes y llegar a República Dominicana, que como quiera tiene sus especificaciones, y sabemos que es nuestro país, pero ¿cómo se siente usted? Realmente es muy hermoso cuando uno está en un sitio desarrollado y uno implementa donde no había este tipo de técnicas, y uno implementa y lo ve que va creciendo, que florece y que es útil, y que está siendo útil y que está salvando vidas y prolongando la sobrevida a los pacientes, sobre todo con cáncer. O sea, es muy hermoso uno ver todo eso. Increíble. Y poder brindar ese conocimiento. ¿Cree usted, doctor, que con el adelanto de la ciencia llegará un momento en que realmente la ciencia médica podrá tener control real del cáncer? Yo creo que sí, claro que sí. De hecho, cada día evolucionamos. Cada día, claro, hay más evolución, hay más estudios y se persigue cada día más. Claro. Hay incluso mayor cantidad y calidad de vida. Claro. Antes, darle el diagnóstico de un cáncer a un paciente era condenarlo a muerte. Claro. Y ahora no es así. No, ya no es así para en lo absoluto, hay muchas opciones. Y los oncólogos que tenemos están sumamente preparados también. Y actualizados. Y muy actualizados. Eso es así. El médico de cabecera de ahí entonces es el doctor Pedro Báez, así que no tengo que decirle nada, ¿verdad? Oh, qué bien, claro, sí, uno de los mejores cirujanos oncólogos. Para que sepa que sí, así es correcto. Doctor, le auguro muchísimo éxito. Gracias. Y de verdad que en nombre de todos los pacientes de República Dominicana, le agradezco que usted haya tomado tan en serio su formación académica y que haya querido regresar a su país. Definitivamente los médicos tenemos una labor social que se termina con la muerte nuestra y a veces ni siquiera con ella. Y esa parte de sensibilidad que debemos tener es lo que hace a esta profesión especial. Usted que está empezando ahora, de verdad que le auguro muchísimo éxito y las gracias de nuevo por todo lo que sé que está haciendo por nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Regresamos después de la pausa. Este es el doctor Bayoán Durán.